Llegó como una princesa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según como escuchen esta hora musical de los hermanos Kelentaro. Les saluda Juan Araneda desde Antofagasta y Luchito Rodríguez desde la ciudad, ¿cuánto es? De la capital independiente, ¿cómo lo dice usted? República Independiente. De la República Independiente de Maipú. La República Independiente de Maipú. Así que adelante nomás, Luchito. Tierra de Jorge Negrón. Adelante nomás, Luchito. Un saludo grande para todos los amigos de Sangre Verde. Y una vez más estamos aquí con ustedes para conversar, un poco sobre la historia de nuestra patria. A ver si queda por ahí para nuestra descendencia. Bueno, la semana pasada quedamos, o en la versión anterior quedamos en la Reconquista, ¿ya? Y había un personaje que no alcanzamos a comentar La Reconquista. Que se llama, ¿cómo se llama el personaje que estábamos conversando? ¿Te acuerdas cómo se llama el personaje? Vicente Zambruno. Vicente Zambruno, el cura, Vicente Zambruno. El cura Talavera. Claro, él venía a cargo del regimiento Talavera. Don Vicente Zambruno, que había sido cura primero y después agentes cordilleranos. Bueno, hasta lo último, sí. A los criollos. Se vestía de cura hasta el último. Y tenía amplios poderes del virrey, pues el virrey le había dado el poder de la parte policial, de la parte represiva hacia los rebeldes, a los que no estaban con el reino, con el reino de España. Sí, fue terrible, se portó lo suficientemente mal como para que después terminó ajusticiado, fusilado, ¿cierto? Y sin ninguna piedad, de parte de Bernardo Gil. Exacto. También estaban partidos. Exacto, don Vicente Zambruno. Oiga, entonces continuamos con el siguiente, pues. ¿Ya? ¿Vale? Con el siguiente capítulo que es se llama Chilenos en Mendoza. Exacto. Desde Mendoza hacia Chile, agentes cordilleranos avivaban a los criollos. Aumentó la subversión y se formaron guerrillas en todo el Valle Central. Así, a don Marcó del Pon se le alzaron enemigos desde adentro y desde fuera. Dividió su vigilancia. Eliorreaga en Aconcagua, en Colchagua los de Sánchez, y a sujetar la avalancha. Al otro lado de los Andes, los chilenos emigrados también estaban partidos en hondonada de celos. Unos fieles a Carrera, otros leales a O'Higgins, campamentos separados. Eran tales las reyertas entre chileno y chileno que amenazaban la paz. San Martín zanjó el enredo
y se quedó con O'Higgins. Tuvo dudas que Carrera le fuera a quitar el cielo, o mejor dicho, la fama de este pedazo de historia. En el pecho de Carrera no habitaba el subalterno que exigía San Martín. Tomó su propio camino. O'Higgins quedó en Mendoza con San Martín en el mando. Carrera, para saltarse al principal de Mendoza, envía a don Luis Carrera a 300 leguas lejos a presentarse a Posada, que regía en Buenos Aires. Allá cayó detenido por el duelo con Maquena. Andaban lavando honores. Don Luis Carrera entre rejas por delincuente común. Falsearon sin inquietud que el brigadier irlandés perdió la vida a traición. Y fue un duelo con padrinos. Quien armó con mala astucia la tremenda alevosía fue el emisario de O'Higgins, don Antonio de Irizarry. ¿Qué tal? O sea, la afinidad la tenía O'Higgins con José de San Martín, po. Y Claro. de algún modo le aplicaban la ley del hielo a los Carreras. Algo así, ¿o no? Así es. Mira, Juanito, aquí tengo un libro de un historiador que creo que ya lo vimos la vez anterior, de don Manuel Reino Gutiérrez, que nos habla aquí en su libro sobre esto mismo. ¿Querés que te lea un poquito? Por supuesto, güey. En el sobre lo mismo, sobre el viaje de los chilenos arrancando hacia Mendoza y lo que nos acaban de relatar los hermanos Guzmán, que Lentaro. Dice aquí, amanece el 15 de octubre de 1814, ¿cierto? La batalla de Rancagua fue el domingo 2 de octubre. 1 de octubre. 1 y 2 de octubre. 1 de octubre. Claro, 1 y 2 de octubre. Y el día 13 ya esta gente iba arrancando, tratando de cruzar la cordillera, ¿cierto? En la penumbra gris de la cordillera de los Andes muestra su árido espinazo emergiendo a trozos entre los pliegues de la sábana de nieve que la cubre. Barridas por el fuerte viento, las nubes huyen hacia el sur y plumillas sueltas se desprenden de los nevados conos de los volcanes, en vuelo a las quebradas. Un frío intenso corta las carnes. Hacia el oriente serpentea el camino a Mendoza, ubicada, atención con esto, ubicada en la provincia de Cuyo, antiguo territorio del Reino de Chile, que le fue segregado en 1778 por Carlos III, al crearse el Virreinato del Plata, que este monarca, rey de España, entregó a don Pedro de Ceballos, porque se le ocurrió nada. Ya.
Como gobernador de la provincia se encuentra el coronel mayor don José de San Martín, el mismo que Carrera conoció en Cádiz, España, como ayudante del general Solano. La última mirada de don José Miguel abarcó en la lejanía los cerros del Valle Central y de la costa de Chile, semi-borrados por la bruma y la distancia, y, volviendo los ojos, comenzó el descenso de la cordillera hacia el oriente, junto con sus hermanos y sus esposas. Entraban en tierras extranjeras, formando parte de las 2000 personas que la marea realista arrojaba fuera de las fronteras de la patria. O'Higgins, con algunos soldados, precedían la marcha. El largo camino recorrido quedaba jalonado con sus despojos y la nieve regada con sus lágrimas. El 5 de octubre había escrito a San Martín en demanda de ayuda, y este remitió a Uspallata cerca de 1000 mulas, préstamo generoso de los habitantes de Mendoza, algún abrigo y víveres, mientras en la ciudad ordenaba preparar alojamiento para los fugitivos. La proximidad de Mendoza hacía renacer las esperanzas y olvidar las fatigas. Desgraciadamente, aquí viene, las rencillas que dividían a los parciales de los jefes chilenos iban a continuar y aún a ahondarse muy pronto. San Martín, a quien los desterrados de Julio habían predispuesto contra los Carrera, al encontrarse con O'Higgins, le encargó que pusiera orden en la columna e impidiera algunos desmanes que observó cometer a los soldados dispersos. El trato especialmente cariñoso que le dispensó no tardó en llegar a los oídos de don José Miguel Carrera, y fue la chispa que produjo el incendio. Orgulloso hasta la exageración, creyó ver en esta actitud de San Martín una clara demostración de agravio a su persona y a su grado, de modo que, cuando se encontró con él, que de a caballo y con sus ayudantes presenciaba a la vera del camino el paso de los chilenos, continuó sin saludarlo ni dirigirle la mirada. Desde ese momento, Carrera quedaba definitivamente descalificado en el concepto del gobernador, cuyo amor propio era tan grande como el suyo. La indignación que el hecho produjo en San Martín fue enorme, pero guardó silencio y prefirió callar en espera que una mejor ocasión le diera oportunidad de cobrar su desquite. El ejemplo de don José Miguel fue seguido por sus hermanos y algunos oficiales de su séquito. Esta falta de cortesía, inexcusable en esas circunstancias, perjudicaba a todos y ponía de manifiesto su difícil temperamento. San Martín no era hombre que se dejara burlar de esa manera, ni podía tolerar el gratuito agravio que se le infería delante de sus subalternos. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, no se violentó, disimuló sus sentimientos y recibió a Carrera en el rancho que le servía de alojamiento, y con notable dominio de sí mismo lo trató con cortesía y calma. Desde los lejanos días de España no habían vuelto a encontrarse, y las circunstancias los colocaban al frente en actitud hostil.
Carrera llevaba al gobernador sus quejas y las presentó en forma áspera, expresando: tan pronto he pisado este territorio, cuando mi autoridad y mi grado han sido desconocidos y usted ha dado orden de reconocer al brigadier O'Higgins, mi subalterno, como jefe de los chilenos que llegan a este país en circunstancias que yo represento al superior gobierno de Chile. En esta forma, señor, se me infiere una grave injuria. Lo he ordenado en virtud de las prerrogativas que me corresponden como gobernador de estas provincias y dentro de mi jurisdicción, respondió San Martín. He visto una cantidad de soldados dispersos que cometen abusos y escándalos, saqueando los víveres que se remitieron para satisfacer la necesidad de todos. He mirado a los emigrados chilenos como mis hermanos y en tal sentido he dispuesto la ayuda. Pero no estoy dispuesto a permitir excesos que perjudiquen los bienes o las vidas de estos pacíficos habitantes, los mendocinos. San Martín hablaba con calma, acentuando cuánto podía sus palabras. No sé cuáles sean los excesos y destrozos de que usted habla, pero insisto en que se me ha faltado en mi calidad de jefe de las tropas chilenas, dando órdenes a mis subalternos. Repito a usted, general, dijo San Martín, que deseoso de reprimir violencias inútiles, mandé reunir a los soldados dispersos bajo las órdenes del brigadier O'Higgins, que es un jefe chileno. Con ello no creo haber ofendido a usted ni desconocido sus prerrogativas y empleo. Lo reconozco a usted como jefe de las fuerzas chilenas, pero no puedo permitir que se rebaje mi autoridad de gobernador intendente o se desconozcan las autoridades de mi país. Oye, estaba que se agarraban los dos. Nadie ha desconocido su autoridad y, sin embargo, le ha inferido otras injurias a algunos de mis subalternos. Al capitán Juan José Benavente se le ha amenazado con el sable y al teniente Ureta se le priva de su cabalgadura y se le ordena marchar a pie, cargado con su silla de montar. ¿Es este proceder digno de sufrirse? Bueno, la conversación entraba en un peligroso terreno propicio al rompimiento, y tal actitud no entraba en los deseos de San Martín. Sabía que bastaba poco para llevar al chileno al choque, y en tal caso debería hacer respetar su autoridad, y para ello no contaba con la fuerza. Sereno, para buscar salida a una situación embarazosa, giró la conversación hacia una condescendencia, y cuando Carrera insistía en el reconocimiento de sus cargos y autoridad superior de las fuerzas chilenas, contestó: yo nada tengo que ver en los asuntos internos de los chilenos, sino cuidar por el mantenimiento del orden en la provincia. Pida usted, general, que se eviten los abusos y pueda usted hacer desde hoy lo que juzgue prudente para el mantenimiento del orden y la disciplina de sus soldados. Para realizar una marcha ordenada, puede poner a su disposición los caballos que necesiten hasta llegar al campamento que se le destine en Mendoza. Así llegó esto. Aclamado por el pueblo y arriba a los vencedores. San Martín tomó la decisión, ¿cierto? Y no hablamos de estatura, hablamos de aristócratas. Y resumió, ¿cierto? De San Martín. El carácter del chileno no se conformaba con su ambición. De aquí que
La principal razón que tuvo, entre otras tantas, para sacrificar a Carrera fue la convicción de que no encontraría en él a un subalterno, y sí siempre a un igual, cuando no, un superior. Por eso, al descubrir en O'Higgins a un hombre dúctil a sus planes, lo atrajo hacia sí, y no se equivocó, ya que sin este hombre, cuya modestia resultó a la postre perjudicial a su enorme sacrificio, nunca hubiera llegado a ser el protector del Perú. La presencia de los Carrera en Mendoza creaba una difícil situación al gobernador por la intolerancia en reconocer su autoridad. Don José Miguel deseaba continuar actuando con independencia absoluta de los gobernantes del Plata, y eso no era posible ni aceptable. El coronel argentino era la encarnación de otro poder cuya cabeza estaba en Buenos Aires, que era la logia lautarina. San Martín y Carlos María de Alvear la habían fundado en esta ciudad. Para los intereses de la logia y de sus miembros, Carrera debía ser sacrificado, y lo fue. Lo dice con todas sus palabras. ¿Qué te parece esa Esa última parte? Esa última parte fue reveladora, o sea, ya no... ¿Quiénes pertenecían a la logia lautarina? Pertenecía a San Martín y O'Higgins. Claro. Esa fue la que crearon cuando ellos estaban en España, cuando eran con el venezolano, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el venezolano? ¿El Andrés Bello o el...? No, el Andrés Bello era... Después fue rector de la Universidad de Chile, aquí en Chile. Pero ¿Simón Bolívar? Se me olvidó cómo se llamaba. ¿Ah? ¿Simón Bolívar? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y bueno, también le gustaba regalarle. Bueno, él era los territorios chilenos. Él era el que tenía el poder de repartir justamente las tierras a nombre de una logia por ahí que anda dando vueltas. ¿Cierto? Exacto. Oiga, nos están quedando 10 minutitos. Escuchemos el último. Ya, y lo otro también destacable, lo que decía usted, porque en 1778 fue cedido a la actual ciudad de Mendoza, que era chilena. Y toda la provincia, claro, toda la provincia del Cuyo, claro. Por Carlos III. Claro. Y don Carlitos III, ¿cierto? Con su mano generosa se la entregó a otro caballero. ¿Qué tal? Y así fuimos quedando flaquitos, oye. De la cordillera para acá nomás. Ya, ahora vamos a escuchar Carrera y Alvear. Vale. En República Argentina hubo cambios en los mandos. Sale Gervasio Posadas y entra en plena juventud José María Alvear, que era amigo de Carrera, a ser director supremo de las provincias del Plata. Este cambio en el poder le abrió la reja a don Luis, pero hablar de los Carrera era hablar de agitación. José Miguel y Alvear
se conocen de temprano cuando prestaron milicias en guerras peninsulares. Los dos sirviendo en España. Y que además los unía la bronca por San Martín. Más que sueños, pesadillas, tenía José Miguel por recuperar a Chile. Pero todos sus empeños se trizaron en Mendoza y rebotó en Buenos Aires, ya que su amigo Alvear duró muy poco en el mando. También en suelo argentino la anarquía iba a raudales y los caudillos rebeldes volvieron a alzar las armas contra el gobierno central de las Provincias Unidas. Y José Miguel Carrera, lo que no obtuvo en La Plata, salió a buscarlo en el norte, embarcó a Estados Unidos. Iba surciendo sus sueños. Quería armar una flota que, si dominaba el mar, podría retomar Chile. Zarpó a ese norte lejano. Salió a cumplir su quimera. Era emisario de Chile que no estaba autorizado. Había perdido el mando. Andaba solo en el mundo y no tenía soldados. En el norte se endeudó y firmó algunos contratos que no podría cumplir. Y cuando se sintió fuerte, hizo velas rumbo al sur. Traía ansias y pertrechos oficiales, profesores. 2 meses duró el regreso. No se atracó a Buenos Aires, sino que se fue a Ensenada, a 14 leguas lejos. Es que tenía sus dudas. Allí quedaron varados aquellos sueños truncados. El surcido no aguantó. Se encontró con Pueyrredón, que era el nuevo director, era también de la logia y amigo de San Martín. Es como tratar de echar abajo una muralla a cabezazo. Carrera le estaba poniendo todo el empeño, todo el empeño. Sí, pues. Sí. Pero San Martín y O'Higgins eran muy apegados a, ¿cómo lo veo yo con estos relatos? Con estas coplas, lo veo como... Eran muy apegados al reglamento, por decirlo así. San Martín y O'Higgins. En cambio, Carrera, Sí, Carrera quería las cosas más rápidas, más ejecutivas, y no darse tantas vueltas. Y eso es lo que no, a lo mejor no congeniaban con Carrera, San Martín y O'Higgins, y toda la logia lautarina. Claro, porque lo que pasa también que hay que considerar, Juanito, es que Carrera es un patriota. Carrera quería a Chile y le importaba un cuesco todo lo demás. En cambio, la logia tenía planes para toda Sudamérica, para libertar el Perú, bueno, y en el fondo para protegerse. Si ellos no, de paleteados no quisieron ir a emancipar y a liberar al Perú, sino que
el motivo principal era que si Perú obtenía su Dependencia. libertad, se emancipaba de los españoles, era un escudo, ¿cierto? Que, que estaba entre España y Buenos Aires, ¿cierto? Ese fue el principal motivo de que San Martín eh, o la logia prepararon la liberación del Perú. Pero ahí también hay otras cosas bien complicadas, porque resulta de que las autoridades de la logia dijeron hay que hacerlo, pero lo hicieron con plata chilena. ¿Y quién era el que juntaba la plata chilena? Bernardo Higgins. Y platita que lograba tener no la podía meter en Chile, ¿cierto? Y se la entregaba a San Martín. Eso lo vamos a ver, yo creo que muy En un pronto. ratito más. Ese es otro motivo de otro estudio, ¿eh? Ya. Porque tal como dices tú, que se apegaba mucho, claro, si había otra idea, había otra dirigencia, ¿cierto? Y habían otros motivos. En cambio, Carrera, él quería su país nomás. ¿Qué le importaban los peruanos? ¿Qué le importaban los...? No. Y eso le costó el rechazo de la logia lautarina, que como decía usted anteriormente, lo que leyó, le Sí, costó, sí, le costó sacarlo de carrera a carrera. exacto. Y bueno, y para la logia Carrera era un traidor, porque él había pertenecido a la logia también, y lo mandó a buena parte. O sea, no seguía los Pero lineamientos. como decimos nosotros, no lo infló nomás. Bueno. Luchito, vamos a irnos a comerciales, ya, porque ¿Ya? se nos va a acabar el tiempo. Ya, Así que nos vamos a comerciales. perfecto. Juanito Araneda conversando Bueno, en el sobre... capítulo, o sea, más que el capítulo anterior, como tenemos que juntar esto, ¿Ya? estamos en una pequeña pausa mientras logramos secuenciar esta segunda parte. Exacto. Pero eh, bueno, ya lo otro lo analizamos. Estábamos viendo, lo último que estábamos viendo era chilenos en Mendoza, ¿ya? Chilenos en Así es. Mendoza, y después usted leyó un extracto del libro de los Carreras, ¿era o no? Eh, exacto. El, de don Manuel Reino Gutiérrez. Pero también tenemos otro acá que es de don Guillermo Parvex, ¿cierto? Que ese yo lo conversamos contigo, Juanito. Yo creo que eso lo vamos a hacer un análisis nuevo, o sea, solamente para este libro que se llama ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Sí, está muy, pero muy interesante ese, Sí, ese libro. Así que se merece una dedicación exclusiva, ¿cierto? Y un análisis exclusivo para ese libro. bueno, Hay muchas cosas ¿de reveladoras qué? y muchas cosas buenas. Mm. Sí, sí. Ya, pues continuamos entonces, Luchito. Continuamos Continuamos, escucha. con ¿Ya? Carrera y Alvear, se llama. Mm.
En República Argentina hubo cambios en los mandos. Sale Gervasio Posadas y entra en plena juventud José María Alvear, que era amigo de Carrera, a ser director supremo de las provincias del Plata. Este cambio en el poder le abrió la reja a don Luis, pero hablar de los Carrera era hablar de agitación. José Miguel y Alvear se conocen de temprano cuando prestaron milicias en guerras peninsulares, los dos sirviendo en España, y que además los unía la bronca por San Martín. Más que sueños, pesadillas, tenía José Miguel por recuperar a Chile. Pero todos sus empeños se trizaron en Mendoza y rebotó en Buenos Aires, ya que su amigo Alvear duró muy poco en el mando. También en suelo argentino la anarquía iba a raudales y los caudillos rebeldes volvieron a alzar las armas contra el gobierno central de las Provincias Unidas. Y José Miguel Carrera, lo que no obtuvo en La Plata, salió a buscarlo en el norte, embarcó a Estados Unidos, iba surciendo sus sueños. Quería armar una flota que, si dominaba el mar, podría retomar Chile. Zarpó a ese norte lejano, salió a cumplir su quimera. Era emisario de Chile que no estaba autorizado. Había perdido el mando. Andaba solo en el mundo y no tenía soldados. En el norte se endeudó y firmó algunos contratos que no podría cumplir. Y cuando se sintió fuerte, hizo velas rumbo al sur. Traía ansias y pertrechos oficiales, profesores. 2 meses duró el regreso. No se atracó a Buenos Aires, sino que se fue a Ensenada, a 14 leguas lejos. Es que tenía sus dudas. Allí quedaron varados aquellos sueños truncados. El surcido no aguantó. Se encontró con Pueyrredón, que era el nuevo director, era también de la logia y amigo de San Martín. Bueno, se fue a Estados Unidos a buscar pertrecho, a buscar flotas, a buscar y quizás Sí, y quizás vendió el alma al diablo para traerse cosas, porque no era insolvente, pues claramente era insolvente. Si dice acá que no pero, era, no podía cumplir con los compromisos, con las deudas que adquirimos. Era claro, insolvente. sabiendo que no iba a poder pagar, pero se encalilló nomás. Era Y muy fuerte el
el querer liberarse ya definitivamente o recuperar lo que estaban abarcando nuevamente los españoles. O sea, Exacto. o sea, ahí se ve en las garras, la decisión, no sé, qué otro adjetivo más ponerle ahí a Carrera, po. O sea, méritos le sobran ahí, po. Claro, pero era Verdadero una prócer. lucha, sí, era una lucha inútil, viejo, porque eh, acuérdate que estaba luchando él por su propio interés. A él le interesaba Chile y nada más que Chile, ¿cierto? Eh, pero los de la logia, ellos estaban pensando en toda Sudamérica, Tenían otros planes, claro. en Claro, otros no, planes, no estaba y siguiendo los tenían todo lineamientos. un trabajo ya estudiado y lo estaban desarrollando, y Carrera se les metía a desordenarles todo, pues, todo. Y además que no aceptaba pelo en el lomo, pues, viejo. Ahí Y, y no, él no aceptaba mando, no aceptaba órdenes, nada. Y eso que estaba de visita en Mendoza y, y les armó, pero el feroz lío. Es por eso que decidieron que había que borrarlo, y lo borraron. No solamente a él, sino que a sus hermanos y a Manuel Rodríguez, que eran los verdaderos patriotas, porque O'Higgins, aquí estamos viendo que recibía órdenes directos de la logia y él las cumplía. Y se acabó. Bueno, continuamos pues. Continuamos con la siguiente. ¿Ya? Preparación del Ejército Libertador. Aquí vamos a ver cómo trabaja O'Higgins para la logia, ¿ves? Continuamos. Vamos a... Campamento El Plumerillo. Está cercano a Mendoza. Allí se afilaban sables para liberar a Chile. Con numerosos agentes se reconocen caminos y que vayan ida y vuelta entre Chile sometido y las provincias de Cuyo, que una vez fueron chilenas. Se encargó a Fray Beltrán que armara la maestranza, municiones y vestuarios, armas, equipos, arneses. A otros se encomendó disciplinar las milicias, formar buenos oficiales, recorrer la cordillera por huellas hechas a mula. En eso anduvo Rodríguez junto con otros vaquianos cuando terminaba el año de 1816. Se ataron todas las puntas de las huellas, los caminos, de rastros que hoy se han perdido, para que pasaran las patrias, la argentina y la chilena, sencillamente vestidos.
No eran tropas numerosas, pero sí disciplinadas, entrenadas e instruidas. De 200 oficiales, solo hay 50 chilenos. Y en soldados avesados, de los 3.700, llegan al 30%. El atravesar los Andes se hará en pasos diferentes. Por el Portillo, el Planchón, por Uspallata y Los Patos, y toda huella que sirva para llegar a la casa. El grueso de los soldados dividido en 2 columnas. La división principal de don Gregorio Las Heras iría por Uspallata para caer a los Andes, Santa Rosa de los Andes, con el vaquiano chileno don José Antonio Cruz para tomar Valle Hermoso. O'Higgins y Estanislao Soler por el Paso de los Patos. Ramón Freire, que ocupó San Fernando y Curicó, se apodera de Colchagua. Nombres se van olvidando de los criollos que bajaron por los ramajes que tiene el claro río Aconcagua. Y otros grupos caerán frente a Copiapó y Coquimbo, abarcando y apretando. En las tropas imperiales, rayando y haciendo suma, mayormente van chilenos. Bien esparcidos dispersos los chilenos para no ser emboscados, pues, obviamente. ¿Mm? Y la idea era Columnas más grandes que tenían los patriotas a San el efecto distractor, Realistas a ¿cierto? para 2 Claro. compañías. El efecto distractor vale decir amenazar por diferentes puntos, Cuesta Vieja. abarcando una gran cantidad de territorio. Corta, pero era la Cuesta Brava. Y con eso los españoles tenían que En casas desmembrar sus cuerpos para en todas partes sarracenos. poner Maroto. defensores, porque nunca supieron, hasta el último momento, nunca supieron por dónde bajaba el grosso del ejército. Organiza Claro. astutamente en los faldeos del norte. Así es, pues. Cerro Macho Quemado. No había... O sea, había que hacerlo así, como le digo, porque si no O'Higgins podían ser sin huir, emboscados batallones 7 y 8. y debilitados al tiro el ejército, por eso tenía que ir por distintos El de pasos. raza negra. Y esa fue misión de, si no escuché bien, de Manuel Rodríguez, Venían buscando buscar algunos perder pasos la esclavitud. que se fueron hechos de mula. Sí, Pero sí, porque Manuel Rodríguez tenía, línea de fuego, a ver, cuando estuvo en Mendoza, Rey Talavera, ¿cierto? Manuel Rodríguez se sintió absolutamente amarrado de mano, porque allí él no era militar. dividió, Acuérdate que él era abogado, debería después fue político, atacó pero de militar prácticamente no tenía nada. Valdiviano, que siempre fue Y español. lo que a él le gustaba era otra cosa, o sea, era un guerrillero. Martín Él mejor servía fabricando guerrillas y buscando hizo distraer una alusión a a la fuerza española. Y eso lo conversó con San Martín. A pesar de que San Martín le advirtió a O'Higgins
de que había que tener cuidado con Manuel Rodríguez, de muerte en Lorraga. pero como buen militar él supo reconocer lo que le propuso Manuel Rodríguez, que era autorizar a volver a Chile a él, y ahí él organizar Montonera, mantenerlo al día de cómo estaba el ambiente en Chile, y revisar los posibles pasos. Porque quería alcanzar a Talcahuano. Era un trabajo valiosísimo para San Martín. Y lo hizo Manuel Rodríguez, y lo hizo muy bien hecho. Ahí es donde nace el mito, o donde nace la leyenda. ¿Te acuerdas lo que conversábamos? Las dos columnas más grandes que tenían los patriotas de Manuel Rodríguez. Realistas apostaron en Ñipa 2 compañías, en la cumbre de la cuesta. Continuamos entonces con Batalla de Chacabuco. Principal de don Gregorio Lacera. Ya. Las dos columnas más grandes que tenían los patriotas, a San Felipe y los Andes. Realistas apostaron en Ñipa 2 compañías, en la cumbre de la cuesta. Hablamos de Cuesta Vieja, que era la cuesta más corta, pero era la Cuesta Brava. Al norte, como al descanso, en casas de Chacabuco, el resto de sarracenos. Maroto, don Rafael, el brigadier del monarca, quiso parar el avance. Se organiza astutamente en los faldeos del norte del Cerro Macho Quemado. En el primer encontrón, O'Higgins es rechazado y repliega, sin huir, batallones 7 y 8. El 8 es de raza negra. Venían buscando el premio de perder la esclavitud. Pero en el segundo asalto rompen la línea de fuego y escuadrones derramados, Chiloé y Talavera, empiezan la retirada. Allí apareció Soler, división de artillería que venía retrasada. Atacó y lo venció al escuadrón valdiviano que siempre fue por España. La tropa de San Martín, que estaba en la retaguardia, entró y cargó a remate. Hizo la persecución a recular y en derrota. Al portezuelo Colina se van los conquistadores. En batalla Chacabuco le atravesaron el cuerpo, cayó de muerte en Lorraga. Con su honor y valentía, sin perder la dignidad, hispano rezo, y cayendo cumplió Ildefonso Elorriaga. Maroto juntó su gente y marchó al Paraíso, porque quería por mar alcanzar a Talcahuano. Pero sus tropas vencidas, chilenas de nacimiento, realistas de elección, se negaron a seguirlo. Marcó del Pon, desvalido. Disparó por San Antonio, pero no pudo embarcar. Luego fue a Valparaíso, donde cayó detenido. Y don Vicente Sambruno, símbolo de la crueldad,
En esta guerra perdida entregó su espada a O'Higgins. Fusilado por la espalda, cumplió su triste destino. Así, al día siguiente, el ejército patriota hace su entrada en Santiago, aclamado por el pueblo que aviva a los vencedores. Se llamó a cabildo abierto con los vecinos más altos. Y no hablamos de estatura, hablamos de aristocracia. Se nombra a de San Martín gobernador de este reino. El general argentino declinó la distinción. Segunda carta es O'Higgins, que es ungido director. Tal vez por su bastardez eliminó de un plumazo los títulos de nobleza, sacó el honor heredado, lo cambió serenamente por el honor adquirido. Era poco reflexivo y de pasiones violentas. Resbaló a la dictadura. Desde allá no regresó. Españolas. Ya perdido Chacabuco. ¿Qué tal? Atravesando por mar. ¿Qué te parece, Juan? Por lo menos hay buenas noticias. Primera escaramuza acá en Chile y fueron vencidos. Claro. Pero prácticamente, oye, qué terrible, estaban peleando chilenos contra chilenos. Ah, sí. Pues. Los criollitos que estaban a favor de los españoles. Los valdivianos de Chile, los otros venían de Chiloé. Y Sí, peleaban bajo la bandera española. Lo que hablábamos en capítulos anteriores, que el nombre de Dios, por cierto, y la corona era prácticamente lo mismo. Claro. Claro. Pero bueno, algo se va avanzando, ¿cierto? Se va avanzando en... Bueno, ahí recuperaron Santiago, viejo. Claro. Y fíjate que el cruce de la cordillera fue algo, pero una epopeya, fue algo que mundialmente hasta el día de hoy se estudia y se reconoce. Y se reconoce. Sí, pues años atrás se hicieron un reportaje del cruce de los Andes. Años atrás, pues ¿Sí? yo estaba en la ruta, yo todavía, porque ese video grabé ese reportaje y lo pasaba en los buses. Y ahí se veía por dónde pasaban por unas huellas, eran prácticamente, o sea, eran huellas, que no eran manchos, que Pues, sí. eran, yo creo que era mucho esto. Y, Claro, el acantilado hacia abajo, por el donde precipicio. el precipicio, por donde pasaban el Y por ejército. ahí pasaban las mulas cargadas, pasaban los cañones, y los Claro. tenían que pasar desarmados, pues. No, sí. Fue una hazaña. Fue una verdadera epopeya, fue algo increíble. Y no solamente eran 10, 20, 30, fueron miles los soldados que pasaron por ahí. Oiga, nos quedan 8 minutos, así que todavía nos queda para... Alcanzamos a ver otro poco más. Nos queda regreso de Osorio.
¿Ya? Es lo que nos viene ahora. ¿Por dónde aparece Osorio? A ver, veamos por dónde aparece. Las milicias españolas, ya perdido Chacabuco, atravesando por mar, volvieron a Talcahuano, que Freire había sitiado, y allí se fortificaron. Estaba todo artillado. El fuerte que da la mar recibió a Mariano Osorio, que vino a recuperar, enviado por Pezuela, nuevo virrey del Perú, esta parte de Colonia que perdió Marcó del Pont, y nos derrotó a nosotros, que éramos libertarios. Osorio subió por tierra a Santiago, artillero, artillería, ingenieros, como casi 3.000 soldados, y los lanceros del rey, buscando la capital, hicieron cancha rayada. Para los patriotas fue sorpresa y derrota juntas. O'Higgins fue herido allí. Le lastimaron un brazo. Un balazo iba a la muerte. Le dio en el codo derecho. Vuelven todos a Santiago. Osorio sigue avanzando. Ya entera 5.000 hombres. Ay, ay, ay. Ahí empezó Mariano Osorio, cumplió a cabalidad su misión, de querer recuperar. Claro. En los ríos Claro. para impedir ese rodeado y así Ay, dejar el avance de Fue, a Valparaíso. fue terrible cancha rayada, porque quedó desbande, tuvieron que regresar El 3 al 4 descansó, a, durmió a morir nomás a Santiago, güey. a 5 de abril había que recuperar sí o sí. 1818. Claro. Realistas y patriotas van a ir a encontrar la muerte distante, pero tan cerca, apenas casi 2 leguas. Bueno, Lo dejamos para el próximo capítulo. sí, porque nos quedan 4 minutos, nos quedan. Ya. Y para que mientras tanto podamos ver en otros libros y en otras opiniones lo que se vivió en Santiago en ese tiempo. La injusta es la que domina Antes de la batalla final, porque fue la batalla que lo iba a decidir todo. ¿Cómo se vivió en ese tiempo en Santiago? No me habría gustado estar ahí. pero del Maipo, No, el ajedrez de la gloria para darle jaque al rey. bueno, Aquí vamos a saber
Vamos a continuar la próxima ya en el capítulo, este sería el capítulo 8 que ¿Ya? estamos haciendo, y capítulo 9. Nos estarían quedando muy poco, a ver. Se envolvieron, recularon, avanzaron. Se moría. ¿Cuánto nos está quedando? La división de la cera les entra y es atacada. Los dragones españoles muerden su flanco derecho. Granaderos lanza en ristre. Patriotas y de a caballo. Caen Está un poquito lento el computador, ¿eh? Muy lento. No sé qué se sentirá mirar las lanzas viniendo. Bueno, ahí sí. La división que mandaba nuestro patriota Alvarado es rechazada a fusiles por el lado realista. Nos están quedando, yo creo que vamos a terminar ¿Qué soldado? el Veterano. próximo capítulo, estaríamos terminando con La caballería nuestra derrotó Con todo. a España. todos. Nos están quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quedó en coplas. retaguardia. Ya, 6 6 coplas. coplas. Va buenas. Bueno, comencemos nomás a despedirnos por Luchito. En recogida Por mi parte, Ya, muchas muy gracias bien. a todos. a Valparaíso. Nos estaremos viendo el próximo capítulo, y adelantarles que vamos a continuar analizando otros textos, ¿cierto, Luchito? Así que Sí, motívense, porque para mí, en lo personal, algo muy enriquecedor, pero también es un privilegio entregarle esto a ustedes, a todos los amigos Sangre Verde. Parte de la historia, y es la historia, es parte de la historia. Eso. un abrazo, amigos. Y qué bueno que todavía tengamos algo donde poder estudiar, porque esto se está borrando, se está perdiendo. Nadie se interesa en enseñárselo a nuestra descendencia. Un abrazo para todos. Ya, pues, Luchito. Hasta la próxima. Ya, Luchito. Ya, Juanito. Saludos. Saludos. Al conocerse a destiempo, allá en la banda oriental y Puerto. Ya. Queda menos de un minuto, Luchito. Así que se va a cortar Ya, solo, córtalo. se va a cortar solo, y